Entonces, yo quiero que ustedes vean que el tema de hoy es ciclo de Krebs, pero el ciclo de Krebs es un tema, chicos, al que no hubiéramos podido llegar si no hubiéramos visto los temas, por ejemplo, del catabolismo de las proteínas, que llamamos desaminación transaminación, el catabolismo de los carbohidratos, que llamamos glucólisis, ¿cierto? Y el catabolismo de los lípidos, que es beta-oxidación, ¿ok? Beta-oxidación. Entonces, y que bueno, que hay un tema acá que nosotros no tocamos, pero que yo se lo mencioné, que es ácidos nucleicos, y eso no lo tocamos porque ustedes lo ven muy bien en biología. Ahora, aquí también tenemos la urea, ¿cierto? La urea, que es uno de los productos de desecho que tenemos en el cuerpo de la desaminación o transaminación. Y entonces decíamos hace un tiempo que todas estas rutas, ojo, a nivel catabólico, es decir, a nivel de oxidación, eran convergentes a acetil-CoA, ¿ok? A acetil-CoA. ¿Qué quería decir? Que todas llegaban a acetil-CoA. Entonces teníamos que también ocurren los procesos metabólicos contrarios que se llaman el anabolismo, quiere decir la síntesis de proteínas, quiere decir la gluconeogénesis, quiere decir la síntesis de ácidos grasos. Y por lo tanto, entonces aquí teníamos todo lo que hemos visto durante todo el curso. Y hoy hemos llegado a este circulito que está acá, que se llama el ciclo de Krebs, cuyo principal precursor, no el único, pero el principal precursor es es el acetil-CoA. Y él, ojo, con lo que les voy a decir hoy, él es el principal precursor de los cofactores reducidos que me dan pie a una cadena que se llama la cadena de transporte de electrones, que es simplemente unas reacciones donde transportamos cargas, donde transportamos protones, electrones, cargas, y por lo tanto, con la respiración nosotros producimos la energía. Y a este proceso de transporte de electrones y oxidación se le llama fosforilación oxidativa para producir la energía que nos da pie a todas las demás reacciones. Muy bien, entonces habíamos hablado que teníamos proteínas, ¿cierto? Proteínas. Hablábamos que teníamos proteínas aminoácidos cetogénicos o glucogénicos, teníamos la glucosa, el piruvato, teníamos el ácido graso glicerol y todos convergían o convergen a acetil-CoA. Y el acetil-CoA no solamente, ojo, no es el único, no solamente es precursor del ciclo de Krebs, sino que también él da pie a síntesis de cuerpos cetónicos, a síntesis de colesterol, entre otras moléculas importantes, y síntesis de ácidos grasos. Ahora que su principal función sí es el ciclo de Krebs, sí, pero no es lo único que él hace, ¿ok? El ciclo de Krebs, ¿qué me va a producir? Me va a producir agua, CO2, y me va a producir principalmente cofactores reducidos que van a servir para otro proceso que se llama la fosforilación oxidativa, que es transporte de electrones y fosforilación del ADP para convertir en ATP, que nos da energía para el resto de las reacciones. Yo quiero presentarles esta belleza, que esta belleza se llama la coenzima A. La coenzima A es una molécula que es muy importante y que la tenemos en nuestro cuerpo en cantidades requeridas. Quiero presentárselas porque hemos hablado de ella como un berraco, ¿cierto? Hemos hablado bastante de ella, y ella nos ha mostrado que, ¿cierto? Que es bastante importante. Nosotros tenemos aquí que parte de esa coenzima es un grupo tiol, la vitamina B5, ¿cierto? Y tenemos pues una base nitrogenada. Entonces, para que ustedes vean que la coenzima es una molécula que tenemos bastante, que tenemos en cantidades requeridas, pero que es muy importante en el metabolismo. Entonces, hoy vamos a hablar del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo que se dilucidó, o se liberó, o se encontró, mejor dicho, no se encontró. Se identificó en 1939 por este señor Krebs, ¿cierto? Es llamado el ciclo del ácido cítrico, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, y es llamado el ciclo de Krebs también. O sea, tiene tres nombres. Este señor ciclo es esencial en el metabolismo, transfiere energía para la síntesis de ATP, es decir, él transfiere cofactores reducidos que son la energía para la síntesis de ATP, participa en la interconversión, ojo, miren, él no solamente oxida, él produce, es decir, participa en la interconversión de muchos metabolitos, oxida productos derivados de los nutrientes,
tomando hidrógeno y electrones de las moléculas. Es decir, su función es oxidorreducción, tomar electrones y hidrógenos, es decir, protones. Muy bien. Entonces, chicos, todos los hidrógenos y los electrones se combinan con el oxígeno al final. Después, se lo voy a mostrar. Ave María, ¿dónde está? Se me perdió. Acá. Los electrones se combinan, ¿cierto? Con el CO2, con el oxígeno de nuestra respiración para producir agua y aproximadamente el 40%, chicos, de la energía almacenada como ATP, o sea, el 40% de la energía almacenada como ATP es energía que se usa en el desarrollo de muchas reacciones orgánicas que requieren energía, es decir, en la mayoría de nuestras propias energías. El ciclo de Krebs o del TCA o de los ácidos tricarboxílicos, chicos, su principal función es proporcionar la mayoría de las enzimas reducidas. ¿Qué quiere decir? Coenzimas reducidas, NADH, FADH2 y NADH. Listo, muy bien. Entonces, que luego ellas van a impulsar la cadena de transporte de electrones, como lo vamos a aprender hoy, y la fosforilación oxidativa. Y este ciclo que está acá, el ciclo de Krebs, se considera un ciclo intermedio en la conversión de moléculas simples. ¿Qué quiere decir moléculas simples? Llega la acetil-CoA, se interconvierte en muchas moléculas que son necesarias para el cuerpo y inmediatamente él sigue siendo un intermediario para ir luego a la fosforilación oxidativa, que tiene dos pasos, que lo vamos a aprender hoy. Muy bien. Chicos, el ciclo de Krebs es el metabolismo oxidativo de los glúcidos, la grasa, las proteínas, y todo ese metabolismo se divide en 3 etapas. Ojo, todo este metabolismo. El oxidativo va desde acá, desde que entran a nuestra boca los nutrientes, hasta que salen de acá, ¿cierto? Hasta que salen de ahí del ciclo de Krebs. Entonces, se divide en 3 etapas. Lo primero, todos los carbonos de las macromoléculas, que son estas que están acá, todos los carbones de las macromoléculas, dan lugar a moléculas de acetil-CoA, que es una molécula de 2 carbonos, en la desaminación oxidativa, en la glucólisis y en la beta-oxidación. ¿Ok? Luego, la segunda etapa de este metabolismo oxidativo es el ciclo de Krebs. Entonces, la primera etapa es esta primera parte que ya vieron ustedes. La segunda etapa es el ciclo de Krebs. Y la tercera y última etapa se llama fosforilación oxidativa, que es donde este señor produce los cofactores reducidos para que nosotros podamos respirar. ¿Qué quiere decir? Es donde nosotros cogemos los cofactores reducidos, los oxidamos y en una reacción acoplada fosforilamos el ATP y producimos energía. Entonces respiramos y producimos energía, respiramos y producimos energía. Por eso es que cuando no podemos respirar, no producimos energía. ¿Entendido? Muy bien. Chicos, ¿qué características tiene esta belleza? ¿Qué características tiene esta belleza que se llama el ciclo de Krebs? Lo primero, es esencial para el metabolismo. Lo segundo, transfiere o proporciona energía para síntesis del ATP y es anfibólico. ¿Qué significa anfibólico? Que él oxida muchas moléculas, como ya lo vamos a ver, pero también produce muchas otras que mi cuerpo necesita. Eso quiere decir que él es anfibólico, quiere decir que él oxida y reduce simultáneamente. Él no es como las otras vías, que se sincronizan. Es decir, cuando mi cuerpo necesita beta-oxidación, hace beta-oxidación, pero cuando mi cuerpo necesita síntesis de ácidos grasos, hace síntesis de ácidos grasos. Entonces se sincronizan para cumplir y tener los requerimientos del cuerpo. Pero este señor no, este señor es anfibólico, eso quiere decir que él tanto oxida como reduce simultáneamente. Él hace catabolismo y anabolismo al mismo tiempo. Él oxida y reduce, es decir, forma sustancias que mi cuerpo necesita de manera simultánea. Entonces, dentro de las características, chicos, es una ruta metabólica que forma o que toma parte de la respiración celular. Y me voy a volver un poquito. Es esta la respiración celular. Esto es lo que nosotros conocemos como respiración celular y se llama fosforilación oxidativa. Y esto lo hace en todas las células del cuerpo. Todas las células de cualquier cuerpo anaeróbico. En las células eucariotas, chicos, este ciclo se realiza en la matriz mitocondrial. En las células procariotas se realiza en el citosol o en el citoplasma.
¿ok? En organismos aeróbicos como nosotros, chicos, el ciclo del ATP o del ciclo del ácido tricarboxílico es parte de las vías catabólicas hasta producir CO2. Él produce CO2, listo, y agua. Entonces, esa producción de CO2 libera o produce energía en forma de poder reductor. ¿Eso qué quiere decir? Ojo, forma energía en forma de poder reductor. Forma NAD, es decir, coge el cofactor oxidado y lo reduce. Coge el cofactor oxidado y lo reduce. Coge el cofactor oxidado y lo reduce. Siendo su principal producto para la fosforilación oxidativa. Vuelvo y repito, oxida los cofactores, reduce los cofactores oxidados, quiere decir que coge el NAD y lo convierte en NADH, coge el NAD, lo convierte en NADH, coge el NAD y lo convierte en NADH, y no solamente ese, coge la ubiquinona y la convierte a ubiquinol, o lo que ustedes llaman coenzima Q10. Muy bien. También forma una molécula de GTP, es decir, fosforila una molécula de GDP. Muy bien, entonces eso quiere decir que el acetil-CoA es su principal precursor, es el principal precursor del ciclo de Krebs, como lo hemos aprendido. Y el ciclo de Krebs proporciona, ojo, proporciona precursores para la formación de muchas otras biomoléculas, por lo cual él se considera anfibólico, es decir, cata y ana al mismo tiempo. ¿Hasta aquí me han entendido? ¿O hay algo que haya dicho que haya sido muy difícil para ustedes? ¿Hasta aquí me han entendido, chicos? Listo, muy bien. Entonces, ¿cuál es la reacción neta del ciclo de Krebs? Ojo, el acetil-CoA como principal precursor se condensa con una coenzima A, esa belleza que les mostré ahorita, y ojo, él reacciona con 3 NAD, 1, 2 y 3 NAD. Un FAD, ¿cierto? Un FAD. Y también reacciona con un GTP. ¿Listo? GTP. Entonces, el GDP más fósforo inorgánico más el oxígeno de nuestra respiración, va a proporcionar una coenzima A, 3 NADH, aquí hay un error, no es J sino es H, más H más, porque son 3, ¿cierto? 3 NADH y 3 H más el cofactor FAT reducido, más el cofactor FAT reducido, más el GTP, que fue la fosforilación del GDP, más CO2 más agua. ¿Entendido? Entonces, ¿cuáles son los productos? ¿Cuáles son los productos del ciclo de Krebs? Pues la coenzima A, NADH, FATH2, GTP y 2 moléculas de CO2 y agua. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Me han entendido? Entonces, en conclusión, produce, ojo, un oxalacetato, o lo que nosotros conocemos como coenzima A, ¿cierto? Produce 2 moléculas de CO2 y cada NADH que se forman 3 NADH. Cada NADH que se forma en el ciclo de Krebs origina en la fosforilación oxidativa 2.5 moléculas de ATP. En conclusión y como pregunta, ¿cuántas moléculas de ATP se forman debido a los 3 NADH que se forman en el ciclo de Krebs? ¿Cuántas? 7.5. Muy bien, así de sencillo, María Salomé. Entonces, solamente por las 3 moléculas de la reacción neta se forman 7.5 moléculas de ATP. Y resulta que en este ciclo también se forma un FATH. Mire, un FATH2. Por cada FATH2 se forma 1.5 moléculas de ATP. ¿Eso qué quiere decir? 7.5 que nos dijo Salomé, más 1.5 ATPs que se forman por el FATH2, quiere decir que ahí vamos con 9 ATPs. Y este GTP que está acá es proporcional a un o equivalente a un ATP. Eso quiere decir que se forman 7.5 por NAD, se forman 1.5 por FAT, 9 y con 10 moléculas de ATP como mínimo. Como mínimo, por cada acetil-CoA que entra al ciclo de Krebs se están formando como mínimo 10 ATPs. ¿Entendido lo que les acabo de explicar?
¿Entendido, chicos? Sí, profe. Pero resulta que vamos a hablar solamente de una vía metabólica, nos vamos a volver un poquito. Y recuerden ustedes que yo les dije a ustedes que por cada glucosa se producían 2 moléculas de piruvato y que 2 moléculas de piruvato producen 2 moléculas de acetil-CoA. Si eso es así, ¿cuántos ATP se forman? ¿Cuántos ATP se forman? 18. Se están formando como mínimo 20, ¿cierto que sí? Porque se producen, si entra una y se forman 10, como mínimo, al entrar 2 se forman el doble, ¿cierto que sí? ¿Cierto, Salomé? Sí, profe. Eso, entonces como mínimo 20. Yo quiero contarles algo. De todas las moléculas que se forman y todo lo que produce, generalmente el ciclo de Krebs nos está proporcionando 32, aproximadamente 32 ATPs. Quiere decir mucha energía, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los aspectos energéticos del ciclo de Krebs? Chicos, si nosotros sumáramos todas las variaciones de energía libre de Gibbs de las reacciones del ciclo de Krebs, la variación es espontánea, quiere decir que él produce energía. Por cada acetil-CoA oxidado o quemado en el ciclo, se generan de 10 a 12 ATPs, que fue lo que hablamos ahorita, redondeando el cálculo. ¿Listo? Redondeando el cálculo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo digo, se forman 9, pero de FAT 1.5, entonces yo redondeo a 2, ¿cierto? Y así sucesivamente redondeando, se están formando como mínimo 10, entre 10 y 12 ATPs. Quiere decir, chicos, que si cada ATP equivale a menos 7 kilocalorías, quiere decir que en el ciclo de Krebs, más o menos en energía libre X se nos están formando más o menos 351 kilojoules de energía. Profe, ¿cómo hago esa conversión? Como ustedes lo aprendieron a hacer, con los cálculos. Entonces yo quiero contarles que el ciclo de Krebs no solamente es oxidación y reducción, sino que en ocasiones, chicos, hay intermediarios. ¿Cuáles son los intermediarios? Citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil, succinato, fumarato, malato, oxalacetato. Algunos de estos intermediarios algunas veces se agotan, ya que son usados para otras reacciones. Cuando eso pasa, chicos, cuando eso pasa que ellas forman otras reacciones, quiere decir que ellos se están agotando para cumplir con otras rutas anapleróticas o alternativas que necesita mis células. ¿Qué características para que eso pase, chicos? Tiene que haber unas características de permeabilidad de la matriz mitocondrial, de la membrana, no de la matriz, sino de la membrana de la matriz mitocondrial. ¿Qué quiere decir? Que como ustedes lo aprendieron en biología, como ustedes lo vieron en biología, las membranas son permeables a cierto tipo de moléculas, no a todas. Ahora la pregunta aquí es, ¿qué característica de permeabilidad química o bioquímica debe tener esa membrana mitocondrial? Es decir, la de nuestras células. Entonces tiene 4 características de permeabilidad. Ojo muchachos, lo que son el NAT, el FAT, ¿cierto? El NAT, el NAT+, el NADH, es decir, cofactores oxidados y cofactores reducidos, chicos, no son capaces de atravesar la membrana de la matriz mitocondrial. Vuelvo y repito, los cofactores reducidos y oxidados no atraviesan la membrana de la matriz, no la atraviesan. Quiere decir, chicos, que nosotros, los NAT oxidados y los NAT reducidos, no se mezclan. Las reservas que tenemos, tanto intra como extra mitocondriales, no se mezclan entre sí. Quiere decir que tenemos suficiente NAT y NADH, es decir, cofactores reducidos y cofactores oxidados, tanto en la parte interna de la matriz como en la parte externa de la matriz, tenemos lo necesario, pero ellos no se transportan por la membrana. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, ¿qué otra característica de permeabilidad tiene esa membrana de la matriz mitocondrial? Chicos, que con muy pocas excepciones, la mayoría de los intermediarios del ciclo de Krebs, ¿qué quiere decir? Citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, ¿cierto?
Y lo digo con debidas excepciones porque ustedes recuerdan que el citrato también sale de la matriz mitocondrial y tiene que ver con una comunicación intracelular. Entonces, con pocas excepciones, la mayoría de los intermediarios pueden pasar al exterior de la mitocondria, del exterior al interior o del interior al exterior, solo por medio de translocasas y transportadores específicos. ¿Ustedes recuerdan cuando el citrato se acumulaba y que tenía que irse hasta el citosol para que hubiera un activador positivo para la síntesis de ácidos grasos? Pues muy fácil, para eso necesitábamos una translocasa específica para el citrato. ¿Qué quiere decir? Que para que en esta matriz, en esta membrana de la matriz mitocondrial, se transporten los intermediarios del ciclo de Krebs, ellos necesitan unos transportadores específicos, unas translocasas específicas que la ayuden a pasar por la membrana de la matriz mitocondrial. ¿Ok? Tercero, los aminoácidos que pueden dar lugar, ojo chicos, los aminoácidos que pueden dar lugar a los intermediarios del ciclo de Krebs o a piruvato, pueden penetrar la matriz mitocondrial cuando quieran y como quieran. Y por último, chicos, el ATP y el ADP, es decir, las moléculas fosforiladas o desfosforiladas, atraviesan también la membrana a partir de translocasas específicas, así como los intermediarios. ¿Entendieron las características de permeabilidad de la membrana? Vuelvo y repito, los cofactores oxidados y reducidos no se pueden transportar por la membrana. Los intermediarios del ciclo de Krebs y el ATP y el ADP necesitan translocasas o transportadores específicos, proteínas integrales de membrana que les permitan transportarse por la membrana. Y los únicos que se pueden transportar por la membrana son los aminoácidos, que dan lugar a intermediarios del ciclo de Krebs, que esa es su función ahí. Listo, muy bien. No me queda más que decirles, chicos, que este ciclo hay que aprendérselo, sí, el acetil-CoA, que por medio de una enzima produce el citrato, que por medio de una enzima que se llama la conitasa produce el isocitrato, que igualmente se va a reducir. Profe, ¿cómo son las reducciones? Mírenlas, aquí están. Entonces, que por medio de una hidratación se va a convertir en isocitrato de deshidrogenasa, por medio de isocitrato, que por medio de una enzima que se llama isocitrato de deshidrogenasa se va a convertir a alfa-cetoglutarato en una reacción de descarboxilación oxidativa, que este alfa-cetoglutarato en el mismo ciclo de Krebs se convierte a succinil-CoA por medio de una descarboxilación oxidativa por medio de una enzima que se llama alfa-cetoglutarato de deshidrogenasa, y así sucesivamente completa el ciclo en reacciones de deshidratación, hidratación, deshidrogenación y condensación. Entonces, ¿ustedes se lo tienen que aprender de memoria? No, chicos, como todo lo que yo les he dicho, no. Ustedes no se lo van a aprender de memoria, sino que ustedes van a saber que esta información es necesaria para saber qué posible patología tiene un paciente y que estas son las reacciones que nosotros vamos a tener cuando un paciente tenga una patología debida a estas reacciones. Vamos a ver más adelante qué pasa. Ustedes mismos me lo van a mostrar. Profe, ¿nos tenemos que aprender el ciclo de Krebs? No, pero es algo que es inevitable, chicos, es algo que tarde o temprano hay que aprendérselo. Entonces hay formas muy amigables de aprendérselo y yo les voy a mostrar una. Ahorita a sus compañeros les dio risa, ¿cierto? Ahorita les dio risa. Y yo les voy a mostrar que hay diferentes versiones. Voy a dejar de compartir un momentico para poderles compartir. Y ya vuelvo y les comparto. Hay diferentes opciones para aprenderse el ciclo de Krebs. Diferentes opciones dependiendo de los gustos. Y se los voy a mostrar. Entonces, por ejemplo, voy a mirar. Este es uno. Este no lo mostré ahorita. Pero ahorita, bueno, se los voy a mostrar. Este es uno. Espérenme un momentico. Chuchuchun, espérenme. Voy a parar acá. Dejo de compartir acá. Y voy a pasar para allá. Uno es este. Una opción. ¿Cierto? Ciclo de Krebs. Espérenme un momentico, chicos, que yo comparta. Porque si no comparto no puedo, ¿cierto? Si no comparto no me deja. Espérenme un momentico. Ay, espérenme. Voy a hacerle acá. Listo, muy bien. Y ahora sí voy a compartir para que me deje. Acá está. Muy bien. Entonces, esta es una opción. ¿Cómo me puedo aprender el ciclo de Krebs amigablemente? Esta es una opción.
deshidrogenasa, complejo alfa-aceto glutarato, deshidrogenasa, succinato, tioquinasa, succinato, deshidrogenasa, fumarasa, malato, deshidrogenasa, son enzimas que catalizarán el ciclo de Krebs. Esa es una opción, esa es una opción. Ojo chicos, esa es una opción. Pero también podemos encontrar las siguientes. A gusto de lo que ustedes crean. Vamos a ver este. Espérenme un momentico, chicos, lo paso para allá. Esta es otra opción, eso va al gusto del consumidor o del cliente, como decían por ahí. Y este es el otro. Un acetil-CoA viene pa'l sitio, ya se aproxima un oxalacetato, que luego se convierte en citrato y después en isocitrato y alfa-acetoglutarato. Que luego se convierte en citrato y después en isocitrato y alfa-acetoglutarato y succinic-CoA en succinato y succinato en fumarato y fumarato en bufalato y llega nuevamente oxalacetato. Entonces, cuando... Y así se goza el ciclo de Krebs a lo costeño. Son gustos, como también existe... La mejor. ¿Qué dices? Que esto es la mejor, como a poner un Es payaso. cierto que sí. O hay otra forma. Espérenme un momentico del y les rap. vamos. ¿Ya la han visto? Profesor, la mejor, aunque la del vallenato Yo creo que no la la conozco. Ah, bueno, entonces tranquila que ya se la va a mostrar. Un momentico, espérenme que lo encuentre. ¿Está acá? No, espérenme. Espérenme un momentico que es que son tantas cosas. Espérenme un momentico. Creo que es este. No, es este. Es este, Este es el otro. Es que hay para todo el gusto, hay para todos los gustos. Y este es el que yo no sé si es verdad, pero bueno, miren, ahí está. Profe, pero no tiene audio, no se escucha. ¿Qué dices? No se escucha. Ah, debe ser, espérenme, entonces chicos, voy a volver a compartir porque debe ser que se bloqueó el sonido. Un momentico, es que esto le pasa a esto. Espera un momentico. Voy a volver a compartir para que me deje compartir el sonido. Esto es Profe, cada- pero ese incluso está con letra. Sí, sí, yo sé, pero no es lo mismo cuando uno lo escucha que cuando uno lo... Espera un momentico, ya voy, ya voy. Yo entiendo cuando ustedes me dicen que no se puede compartir. Espérenme un momentico, ya voy. Eso, porque es que si no lo escuchan no es igual. Por encima conitaza. Rap para la facultad. Rap medicina. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. Y el citrato se deshidrata, formando el cisaconitato por la enzima conitasa y pasa por la misma enzima conitasa. El cisaconitato con H2O se hidrata. Y al hidratarse me forma el isocitrato y una oxidación vuelve el oxalosuccinato, pero por encima de la oxidación. Isocitrato deshidrogenasa en esta ocasión. Resalto un hecho en esta acción. Los primeros 3 ATPs en esta reacción. El oxalosuccinato se descarboxila, reacción que se produce a través de la misma enzima y se convierte en alfa-acetoglutarato. No es complicado, apréndete el ciclo novato. El alfa-acetoglutarato pasa a succinil-CoA por una descarboxilación oxidativa enzima que en este proceso tiene cabida. Alfa-acetoglutarato deshidrogenasa activa. Y en esta etapa del ciclo de Krebs se produce 3 ATPs otra vez. Mientras el succinil-CoA forma el succinato porque se fosforila a nivel de sustrato. Cuando el succinil-CoA, entonces el succinato pasa por la enzima. Succinil-CoA dioquinasa se libera
Un ATP más en el proceso. Llégale, colega, al ciclo que tú sabes de eso. El succinato pasa al fumarato por oxidación, produciendo 2 ATPs en liberación. La succinato deshidrogenasa con su introducción por la enzima, que aquí tuvo participación. El fumarato pasa al malato cuando se hidrata, realizado proceso con la enzima fumarasa, y el malato se oxida. Y de momento pasa, actúa la malato deshidrogenasa. Entonces el malato vuelve al oxalacetato, liberando 3 ATPs en tan solo un rato. Luego sigue el proceso como inició el principio. Llega el acetil-CoA de nuevo y se repite el ciclo. Se condensa el acetil-CoA y el oxalacetato. Por la enzima citrato sintasa se forma el citrato. El citrato se deshidrata, formando el citrato por la enzima. Son diferentes opciones, chicos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Hay que aprendérselo? No, pero hay formas de aprendérselo de manera creativa y de manera gustosa, dependiendo de los gustos. Y no solamente esos son los únicos que hay, no solamente son las únicas versiones, solamente les mostré 3 tipos de versiones. ¿Qué quiere decir? Que hay para que se la aprendan de diferentes formas, ¿ok? De manera divertida. Ahora vamos a hablar, ¿qué pasaría, chicos, en un cuadro clínico donde me haga falta una enzima? Entonces, yo no les voy a hablar de eso, chicos, porque generalmente, ustedes me van a hablar de eso. Ustedes nos van a mostrar todos los posibles cuadros clínicos que se vayan a presentar por el ciclo de Krebs. Lo único que yo les voy a decir es que generalmente cualquier cuadro clínico o cualquier patología que se presente se llama una herencia autosómica recesiva. Es generalmente enfermedades mitocondriales en las cuales el paciente presenta un desorden en la oxidación de los intermediarios del ciclo de Krebs. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de la regulación. ¿Cómo se regula? Ah, chicos, no, antes de eso. Recuerden que él produce muchas sustancias, como son ácidos grasos, como son aminoácidos, como son porfirinas, como son aminoácidos, glucosa. Es decir, él en determinado momento puede suplir en el cuerpo cualquier sustancia que mi cuerpo necesita. Vamos a hablar de la regulación del ciclo de Krebs. ¿Cómo se regula el ciclo de Krebs? Yo creo que eso lo tenía, espérenme, no, por acá no está. La regulación, no, esa es la de la fosforilación oxidativa, ya estamos, bueno, entonces vamos a hablar de la regulación del ciclo de Krebs. Y es muy fácil, así de sencillo. Me voy a ir para este. Miren estas 2 estrellitas que están acá. Estas 2 estrellitas regulan este intermediario y este intermediario. ¿Cuáles son las regulaciones del ciclo de Krebs? Y ojo, sencillito, no tiene mucha ciencia. La regulación del ciclo de Krebs se da por alta concentración de ATP, es decir, alta energía. Si en mi cuerpo hay alta energía, hay bastante energía, entonces se inhiben algunas enzimas como son. ¿Cuáles? La citrato sintasa, que es la que me produce el citrato, que es el primer intermediario después del acetil-CoA. Después de que se ha condensado el acetil-CoA con el acetato, el primer intermediario es el citrato. Si se inhibe la formación de citrato, pues lógicamente hay mucha energía, por lo tanto el resto del ciclo se inhibe. Ahora, si no se inhibe el citrato, se inhiben 2 enzimas, la isocitrato deshidrogenasa o la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa, que son estas 2 que rodean al alfa-ketoglutarato. Entonces, ¿dónde están las inhibiciones? Primero, en la citrato sintasa y en la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-acetoglutarato deshidrogenasa. ¿Entendido? Son 3 tipos de regulación y todas se deben a alta concentración de energía, a alta concentración de ATP. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? ¿Dónde están las regulaciones? ¿Dónde están las 2 estrellitas? Pero no con las sustancias, con las enzimas. Entonces, la citrato sintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-ketoglutarato deshidrogenasa. Muy bien. Entonces, ¿alguna duda hasta este momento? Ya terminamos el ciclo. ¿Hay alguna duda? Bueno, muy bien. Entonces, chicos, ¿alguna pregunta o todo bien? Muy bien, entonces, resulta que nosotros ya vimos el ciclo de Krebs y nos dimos cuenta que es un ciclo anfibólico, es decir,
tanto oxida como reduce, es decir, tanto cataboliza como anaboliza, quiere decir tanto consume como produce sustancias. Resulta que él es precursor, bueno, su precursor principal es el acetil-CoA. ¿Listo? El principal precursor es el acetil-CoA. Sin embargo, chicos, quiere decir que él también produce algunas sustancias. Y sus principales productos, ojo, para generación de energía son, yo se los había dicho ya, los cofactores reducidos NADH, QH2 y FADH2. ¿Entendido? Voy a volverlo a repetir. Sus principales productos para generación de energía son los cofactores reducidos NADH, QH2 y FADH2. Son NADH, FADH2 y QH2, es decir, coenzima 10 reducida. Entonces, estos dos son los cofactores reducidos que me van a dar pie para el siguiente proceso que se llama la fosforilación oxidativa. Y yo me voy a volver un poco, me voy a volver a la del principio y les voy a contar. Hoy vimos el ciclo de Krebs, que él forma, ojo, cofactores reducidos en forma, ¿cierto? Que son los que nos van a donar o a ceder los protones o los electrones y nos produce agua y CO2. Pero esos cofactores reducidos entran a este proceso que está acá en esta flechita para lo que se llama la fosforilación oxidativa. Vamos entonces a aprender qué es la fosforilación oxidativa. ¿Ok? Muy bien. Entonces, entramos en la fosforilación oxidativa y yo les cuento que la fosforilación oxidativa es un proceso metabólico que usa la energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir ATP. ¿Qué significa? Para producir el 90% de la energía celular en forma de ATP y que se produce de esta forma. ¿Cómo? Por fosforilación oxidativa. ¿Eso qué quiere decir? El proceso de transporte de electrones se combina, la fosforilación oxidativa es una combinación de dos procesos. El primero se llama la cadena de transporte de electrones y la fosforilación del ADP por fósforo inorgánico para producir ATP. Entonces, la fosforilación oxidativa comprende dos reacciones. Entonces, yo se las voy a explicar de la siguiente forma. Ojo, chicos. Todos los procesos catabólicos que vimos proporcionan acetil-CoA. Ese acetil-CoA es el principal precursor del ciclo de Krebs y el ciclo de Krebs nos va a proporcionar cofactores reducidos, es decir, NADH y FADH. Mediante deshidrogenasas. ¿Cuáles son las deshidrogenasas, profe? Pues todas estas deshidrogenasas que están acá, que me van a producir los cofactores reducidos. ¿Listo? Muy bien. Entonces llegamos acá y acá están los cofactores reducidos. Estos son los cofactores reducidos. Entonces aquí estamos en el ciclo de Krebs. Estas dos reacciones corresponden a ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir? Les estoy nombrando los cofactores reducidos que salen del ciclo de Krebs. ¿Qué quiere decir? NAD y FAD oxidados hacen parte del ciclo de Krebs y salen reducidos del ciclo de Krebs. Cuando ellos salen reducidos del ciclo de Krebs, chicos, entran a un flujo de electrones, que esto es lo que se llama cadena de transporte de electrones, donde ellos reducidos se oxidan, ojo, se oxidan con el oxígeno de nuestra respiración. ¿Qué quiere decir? El NADH y el FADH se van a oxidar con el oxígeno y estos dos NADH y FADH se van a oxidar y van a producir los cofactores oxidados, que al oxidarse con el oxígeno van a formar agua. Voy a volvérselos a mencionar. Estas dos reacciones son del ciclo de Krebs. ¿Dónde están? Acá, chicos, acá. 1, 2, 3 y 4. Estas dos moléculas
estas dos moléculas salen reducidas del ciclo de Krebs y entran al flujo de transporte de electrones, o lo que nosotros llamamos cadena de transporte de electrones, y se oxidan con el oxígeno de nuestra respiración, produciendo los cofactores oxidados. Pero resulta que en esa oxidación, para esa oxidación se necesita una reacción acoplada, es decir, que ocurre simultáneamente, que si ella no ocurre, esta tampoco ocurre. Eso quiere decir que para que este señor se oxide, este señor NADH y este FADH y QH, ¿cierto?, se oxiden, se necesita que se fosforile un ADP. Es decir, son reacciones acopladas. Entonces, la cadena de transporte de electrones es cuando ella se oxida y produce agua. Pero si ustedes ven aquí, esta reacción que está aquí se llama la fosforilación del ADP para producir ATP. Y estas dos son acopladas. ¿Por qué no las quité de acá, chicos? Porque si la quito, estoy quitándole su acople. Pero entonces, quiere decir que la primera, que es la oxidación del NAD, FAD y el QH, se llama cadena de transporte de electrones. ¿Qué significa cadena de transporte de electrones? Muy fácil, chicos. El H son protones y el oxígeno son electrones. Entonces, cuando ellos reaccionan, el NAD está cediendo sus protones al oxígeno y se llama cadena de transporte de electrones o flujo de electrones. ¿Entendido? Esta solita reacción de oxidación de los cofactores reducidos se llama cadena de transporte de electrones, pero está acoplada orgánicamente, bioquímicamente, a la fosforilación del ATP. ¿Entendieron hasta ahí esa reacción? Escucho. ¿Entendieron? Y esto es lo que nosotros llamamos respiración. Aquí es cuando nosotros respiramos. Porque si nosotros respiramos, producimos energía. Si nosotros no respiramos, si no oxidamos los cofactores reducidos, ellos se acumulan y no respiramos. ¿Ok? Muy bien. Entonces resulta que esta reacción que se llama la fosforilación del ADP por fósforo inorgánico es esta, que quiere decir que tenemos altas concentraciones de ATP y se fosforilan y producen ATP por medio de una enzima que se llama la ATP sintasa. Pues chicos, no se vayan muy lejos, es esta que yo les coloqué acá acoplada, es esta misma reacción, es exactamente esta misma reacción. ¿Entendieron? Esta reacción que les estoy poniendo aquí lineal es esta reacción acoplada que si no se da la respiración no se produce energía. ¿Entendieron, chicos? ¿Entendieron? Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta reacción se llama fosforilación, pero que no se da si no hay la oxidación de los cofactores reducidos producidos por el ciclo de Krebs, dando como resultado una reacción neta de oxidación, que es los cofactores, ¿cierto?, reducidos y el ADP, que se oxidan con el oxígeno, produciendo los cofactores oxidados, agua y 3 o 2 moléculas de ATP. Por cada NADH, acá no hablé ni de FADH, ni de QH, ni de otras moléculas que se pueden oxidar en este proceso. Entonces, para conclusión, ¿cómo se regula la fosforilación oxidativa? Pues muy fácil, chicos. A condiciones fisiológicas normales, quiere decir que estas dos reacciones están acopladas. Entonces, ellas dos se regulan entre sí. Lo que quiere decir, chicos, que si hay alta concentración de ATP, pues la cadena de transporte de electrones se inhibe, se frena o se disminuye un poco. ¿Para qué? Para no proporcionar más energía al cuerpo porque tiene mucha energía. Entonces, la primera regulación de la fosforilación oxidativa significa altas concentraciones de ATP. Entonces, ustedes me van a decir, profe, entonces, la alta energía de ATP no solamente regula la fosforilación oxidativa, sino el ciclo de Krebs. Sí, a ambos, porque se supone que ambos son reacciones que dependen para producir energía. Pero resulta que así como la alta concentración, la alta cantidad de energía regula que la cadena de transporte de electrones se dé, también la baja cantidad de energía activa. Es decir, la alta concentración lo inhibe un poco y lo desactiva, y la otra lo activa o lo vuelve o lo hace ser más procedente a la reacción. Entonces, hasta aquí han entendido, entonces, ¿cuáles son las regulaciones? La baja energía y la alta concentración de energía. ¿Hasta aquí han entendido, chicos? Hasta aquí ya hemos visto ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, o lo que nosotros llamamos la respiración celular. ¿Hasta aquí han entendido? Sí, profe. Muy bien.
Hay otras enzimas, chicos, otras enzimas respiratorias que quiere decir cofactores reducidos o oxidados, cofactores que se oxidan en el ciclo de Krebs, como son la coenzima 10. Hay otras, entonces se las voy a presentar. Esas otras enzimas respiratorias son, pues, lógicamente los cofactores, ¿cierto? Pero está el succinato deshidrogenasa. Él también es una enzima respiratoria, quiere decir que él se reduce, ¿cierto? Él se reduce en el ciclo de Krebs y puede servir en la fosforilación oxidativa en su oxidación como productor de energía. La coenzima Q10, que ustedes lo conocen, que nosotros lo conocimos como ubiquinona o ubiquinol, ¿cierto? El citocromo C oxidasa y la ATP sintasa. Entonces, ¿cómo es? Es una explicación, chicos. Acá tenemos el ubiquinol o la ubiquinona. Entonces, la coenzima Q10, lo que ustedes conocen como coenzima Q10 o citocromo Q, ella está en el ciclo de Krebs y en el ciclo de Krebs ella entra y se reduce. Aquí estamos en el ciclo de Krebs. Ella está oxidada, se reduce, para después en la fosforilación oxidativa ella poder ceder estos dos H's y acá se llama flujo de transporte de electrones. ¿Eso qué quiere decir? Que ella está transportando un electrón y en ese transporte de electrones vuelve y se oxida y vuelve y entra otra vez al ciclo de Krebs oxidado, vuelve y se reduce, vuelve y cede sus protones o sus cargas, vuelve otra vez y entra oxidado al ciclo de Krebs y así sucesivamente. Se llaman enzimas respiratorias. ¿Entendieron qué son enzimas respiratorias? Son aquellas que entran oxidadas al ciclo de Krebs, en el ciclo de Krebs se reducen y luego en el flujo de transporte de electrones pueden ceder sus cargas. ¿Entendido, chicos? ¿Entendido? Muy bien. Ahora, para terminar el tema, chicos, les voy a hablar de que hay ciertos inhibidores. ¿Qué quiere decir? ¿Hay moléculas que pueden inhibir la fosforilación oxidativa? Sí. Entonces les voy a hablar de algunos. Hay medicamentos o hay toxinas que inhiben las deshidrogenasas del ciclo de Krebs. Y ojo, una enzima deshidrogenasa, me voy a volver al ciclo de Krebs, una enzima deshidrogenasa inhibida, inhibe el ciclo, inhibe todo el proceso. ¿Entendido, chicos? ¿Eso qué quiere decir? Que hay algunas sustancias o medicamentos que inhiben, y esos son los medicamentos que nosotros debemos utilizar si necesitamos bajar energía, pero no si necesitamos alterar. Algunas toxinas, como cuáles, como el veneno de la serpiente, son naturales, son sustancias naturales, pero que inhiben las deshidrogenasas del ciclo de Krebs. Y una vez inhibida una enzima, inhibido todo el proceso, todo el ciclo. Ahora, el cianuro es otra sustancia que inhibe el ciclo de Krebs. ¿Cómo lo inhibe? Pues inhibe la cadena de transporte de electrones porque ella no permite que la fosforilación oxidativa se dé. ¿Qué significa que el cianuro inhiba la fosforilación oxidativa? Pues que inhibe la producción o baja la producción de energía. Y quiere decir que se acumulan los cofactores reducidos. Y les voy a contar cómo lo hace. El cianuro tiene como principio de acción, chicos, unirse a la hemoglobina, impidiendo la captación del oxígeno. Pero ¿cómo hace? ¿Cómo es que él se une a la hemoglobina para impedir que en la captación del oxígeno nosotros podamos oxidar, ¿cierto? Oxidar todos esos cofactores. Pues resulta, chicos, que el cianuro, si ustedes se fijan en la tabla periódica, el cianuro está en la misma columna del fósforo. ¿Qué quiere decir? Que en la misma columna del fósforo, significa que las propiedades químicas de ellos dos son similares. Pues nosotros tenemos cantidades de cianuro infinitesimales, es decir, cantidades de cianuro muy pequeñas que sí necesitamos, pero que son muy pequeñas. Si nosotros tomamos o consumimos cianuro o nos envenenamos con cianuro, el cianuro empieza a reemplazar la posición del fósforo. ¿Eso qué quiere decir? Que donde estaba el fósforo, donde estaba el fósforo y fosforilaba y se desfosforilaba el fósforo, pues va a quedar el cianuro y el cianuro no va a cumplir la función de fosforilación y desfosforilación porque es única del fósforo. Entonces, cuando él ha reemplazado el fósforo, pues llega a la fosforilación oxidativa y no hay quien lo haga. Entonces, cuando no hay quien lo haga, pues no hay quien reduzca a los cofactores reducidos, por lo tanto ellos se acumulan. Quiere decir que no hay captación de oxígeno, por eso nos asfixiamos, y ese es el mecanismo del cianuro para inhibir la captación de oxígeno, es decir, nuestra respiración, es decir, reemplazando la posición y la función del fósforo. Es esa la función y el mecanismo de acción del cianuro en nuestro organismo.
Voy a hablarles de la oligomicina. La oligomicina es un medicamento que inhibe la ATP sintasa. ¿Qué quiere decir? Me voy a devolver. Lo que inhibe es a esta enzima. Eso quiere decir que inhibe la reacción acoplante de producción de energía. Entonces, si vamos a hablar de la oligomicina, ¿qué es la oligomicina inhibe la enzima. Eso quiere decir que lo que hace es inhibir la síntesis y al mismo tiempo lo que hace es disminuir el consumo de oxígeno. Entonces, hace que se acumulen los cofactores reducidos. Espérenme, chicos, que a mi computador le falta oxígeno. Voy a conectar. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que ya tenemos otro medicamento que también, ¿cierto? Se conoce que es capaz de desacoplar o que es capaz de inhibir la fosforilación completa, oxidativa. Inhibe tanto la fosforilación como la cadena de transporte de electrones. Vamos a hablar del 2.4 dinitrofenol y la rotenona. Esos dos compuestos generalmente son fertilizantes, quiere decir que llegan a los vegetales, quiere decir que llegan a las frutas. Por lo tanto, les voy a hablar del primero, 2.4 dinitrofenol, que es un agente desacoplante. ¿Qué quiere decir desacoplante? Él desacopla las dos reacciones, cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque este señor 2.4 dinitrofenol hace permeable a la membrana interna mitocondrial, como yo les había dicho, a esta membrana interna mitocondrial, a los protones. Entonces, ¿qué hace él? Él hace que todos los protones que transfieren los NADH y los FADH reducidos no se vayan a la fosforilación oxidativa, es decir, no se oxiden con el oxígeno, sino que se salgan de la matriz mitocondrial. Entonces, desacopla. Haciendo este mecanismo, desacopla la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. ¿Por qué? Porque evita que esos H cedidos por los cofactores reducidos, se oxiden. ¿Listo? Muy bien. La rotenona, que es un pesticida, ella simplemente impide la transferencia de electrones, no deja que los cofactores se oxiden. Entonces, es un pesticida que nos inhibe la fosforilación oxidativa, pero desde la cadena de transporte de electrones. Otros inhibidores de la fosforilación oxidativa, y eso lo hace nuestro cuerpo, son el malato y el oxaloacetato. Ah, profe, pero el malato y el oxaloacetato están en el ciclo de Krebs. Claro que sí, el malato y el oxaloacetato son los dos últimos antes de que la acetil-CoA se condense con el oxaloacetato. Entonces resulta que el oxalato y el malato en altas concentraciones, pues ellos le dicen, ojo, ya tenemos mucho malato, mucho oxaloacetato, ya hemos formado muchos cofactores reducidos, entonces yo voy a inhibir la enzima, voy a inhibir el complejo 2. Ah, profe, el complejo 2, voy a inhibir uno de los complejos 2 que están en las proteínas integrales de membrana. Entonces, al inhibir el complejo 2, chicos, me voy a ir hasta acá, voy a inhibir voy a inhibir la succinato deshidrogenasa. Entonces, ¿qué hacemos? Nos acumulamos y inhibimos esta belleza que está acá. Al inhibir esta, pues no se va a condensar el acetil-CoA con el oxaloacetato, frena un poco la producción de cofactores reducidos y por lo tanto se va a frenar o a inhibir la fosforilación oxidativa porque se inhibió desde la cadena de transporte de electrones. ¿Entendieron? ¿Dónde pasa esto? En los canales de protones regulados en el tejido adiposo marrón. Esto pasa principalmente allá. Y por último, les voy a hablar de algunas proteínas desacopladoras. Nosotros tenemos muy poquitas proteínas desacopladoras, pero tenemos. ¿Cuándo las utilizamos? En casos de estrés oxidativo. Quiere decir que en casos en que mis células se sientan demasiado estresadas. Por ejemplo, cuando tienen problemas de proliferación abundante, es decir, cancerígenas. Como cuando tenemos cuadros de estrés muy fuertes, muy severos. En esos momentos nosotros podemos utilizar las proteínas desacopladoras. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes tienen proteínas desacopladoras? Ojo, los animalitos que hibernan. ¿Qué hacen las proteínas desacopladoras, chicos? Como lo dice la palabra, desacoplan la cadena de transporte de electrones de la fosforilación oxidativa. Les voy a mostrar la reacción. Ellas dos son acopladas. Al desacoplarlas, la
oxidación de los cofactores reducidos se desacopla. Entonces quiere decir que se van a almacenar los cofactores oxidados. Eso quiere decir que no hay producción de energía. Cuando algunos animalitos utilizan esas proteínas desacopladoras, pues hombre, cuando están hibernando ellos no necesitan energía. Ellos necesitan baja energía para poder dormir, para poder descansar, y se llama hibernación. Pero ellos necesitan respirar, claro que sí. Entonces, ¿qué hacen, chicos? Miren, ellos respiran, acumulan los cofactores oxidados y cuando se despiertan, queman toda esa energía. Entonces, cuando se despiertan, tienen una cantidad de cofactores oxidados que les va a producir energía como un berraco, y entre esos encontramos los osos y todos aquellos animales que hibernan. Quiere decir que son proteínas que les desacoplan la fosforilación oxidativa de la cadena de transporte de electrones, buscando que ellos puedan descansar y buscando que cuando ellos se despierten tengan suficiente cofactores oxidados para producir energía. ¿Cuándo nosotros podemos hacer eso? Cuando tenemos un cuadro de estrés muy fuerte, cuando tenemos cuadros de oxidación muy fuertes, como por ejemplo en cuadros como el cáncer. Entonces, en ese momento, algunas proteínas desacoplan. Entonces, yo voy a producir los cofactores oxidados, pero no voy a producir energía. Entonces, me voy a sentir cansada, me voy a sentir agotada, entre otras cosas. Chicos, ¿hasta este momento hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta de lo que les he explicado? No, chicos. Bueno, muy bien. Chicos, entonces, en ese sentido, quiero decirles que hemos terminado Bioquímica 2, tema teórico. Quiere decir que les agradezco mucho, espero que hayan aprendido mucho, espero que les haya gustado mucho y espero que hayan visto que no es nada complejo, pero también espero, chicos, y de verdad lo hago de corazón, que hayan entendido que la forma en que uno aprende bioquímica es cómo saber a partir de esas sustancias químicas o bioquímicas que tenemos en el cuerpo, cómo tratar a un paciente. Y no solamente de forma química, es decir, de forma sintética, es decir, por medio de medicamentos, sino yo cómo a partir de todo ese conocimiento puedo ayudarle a un paciente a mejorarse. Cómo a partir de saber que nuestro cuerpo es maravilloso y que no solamente produce cosas, también podemos decirle a él que se puede ayudar él mismo a mejorarse. ¿Por qué? Porque nuestras sustancias bioquímicas están al orden de nuestros comandos celulares, de nuestra comunicación celular. Entonces, les agradezco mucho, espero que les haya gustado y nos vemos en las exposiciones, ¿ok? Muchas gracias y espero que les haya gustado mucho. No me queda más que decir lo último, y es que, chicos, ya después de las exposiciones o antes de las exposiciones, creo yo que con ustedes es antes de las exposiciones, el día 20 creo que es, el día 20. El día 20, sí que es dentro de 8 días, ustedes tendrán su examen, quiere decir que entran a Moodle y presentan su examen en el horario de clase. ¿Listo, chicos? Bueno, Entonces, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. les agradezco mucho y espero que estén muy bien, que disfruten el resto del día. Pero entonces Muchas las gracias, exposiciones son profe. ese mismo día del examen. O sea, se hacen No, ambas cosas. no, chicos, las exposiciones son a los 8 días, el 27 de octubre. ¿Listo? Profe, qué pena. ¿Y a usted hay que mandarle el trabajo escrito? Bueno, No. la presentación. No, nada. No me vayan a mandar trabajo escrito. Solamente presentación, chicos. ¿Listo? Listo.